Hola a todos de nuevo y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de sintaxis en vídeo. En esta ocasión vamos a abordar la segunda parte dedicada al sintagma preposicional. Es muy importante, eso sí, que antes de visualizar este vídeo os aseguréis de haber visto y entendido el vídeo anterior dedicado al sintagma preposicional. Si no, es muy posible que no terminéis de entenderlo del todo. Bien, voy a mostraros qué es lo que vamos a aprender en este vídeo. Fijaos en la oración que tenéis en la pantalla. Hemos quedado en un bonito restaurante de las afueras. Llamo vuestra atención sobre cómo está analizada esta estructura de las afueras. Si os fijáis, este sintagma preposicional se ha incluido en la estructura de este otro sintagma, en este caso de este sintagma nominal. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque este sintagma no depende del verbo, como ocurre con otros sintagmas, sino que depende de la palabra restaurante. Por eso, su estructura debe integrarse en la estructura de la que restaurante es el núcleo. En las sucesivas diapositivas vamos a intentar entender cómo llegar a hacer este análisis sin equivocarnos. ¿De acuerdo? Bien. Voy a empezar volviendo a poner la misma oración que teníamos en la diapositiva anterior y voy a analizarla mal, voy a analizarla erróneamente, que es como normalmente vosotros soléis analizarla cuando todavía no controláis bien la función de complemento del nombre. Normalmente vosotros analizaríais esta estructura de la forma que sigue. ¿Por qué este análisis es erróneo? Mirad, tal cual lo tenéis aquí vosotros, habéis dicho que hay dos sintagmas preposicionales que son independientes, es decir, que uno no depende del otro, y que por tanto tienen una función sintáctica independiente también con respecto al verbo de la oración. De ser correcto, este análisis significaría que podríamos eliminar cualquiera de estos dos sintagmas y la oración seguiría teniendo sentido aunque fuera de forma parcial. Vamos pues a comprobar si esto es cierto. Eliminemos en un bonito restaurante. La oración quedaría así. Hemos quedado de las afueras. ¿Tiene sentido? Parece que no. Bien, vamos a probar a eliminar de las afueras y a dejar en un bonito restaurante. Hemos quedado en un bonito restaurante. En este caso la oración tiene un sentido perfecto. ¿Por qué ocurre esto? Pues muy sencillo. Mirad, de las afueras no depende del verbo. No es un elemento que vaya a cumplir una función sintáctica que dependa del núcleo del predicado. De las afueras, de quien depende, es de restaurante. Por eso, cuando hemos eliminado el sintagma en un bonito restaurante, la oración ha dejado de tener sentido. Y ahora seguramente lo que os estaréis preguntando es, ¿cómo adivino yo cuando un sintagma preposicional es independiente y cuándo va en la estructura de un sintagma anterior? Mirad, el truco es muy sencillo. Todo consiste en coger este sintagma y cambiarlo de sitio. ¿Dónde lo vamos a llevar? Yo os aconsejo que siempre probéis a llevarlo a dos posiciones. La primera de ellas antes del verbo. Pero no contentos con eso, vamos a probar también a llevarnos ese sintagma detrás del verbo. Si al llevarnos este sintagma a cualquiera de estas dos posiciones la oración sigue teniendo sentido, eso quiere decir que este sintagma sería independiente, es decir, no tendríamos que incluirlo en la estructura del sintagma anterior. Por el contrario, si al cambiar de sitio este sintagma la oración deja de tener sentido o se queda muy extraña, querrá decir que este sintagma depende de la estructura anterior. Vamos a hacer la prueba. Vamos a coger de las afueras y nos lo vamos a llevar a la primera de las posiciones, delante del verbo. De las afueras he quedado en un bonito restaurante. ¿Cómo? Parece que no tiene mucho sentido. Vamos a probar con la segunda de las posiciones, detrás del verbo. He quedado de las afueras en un bonito restaurante. Parece que no hemos mejorado demasiado con respecto a la situación anterior. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sencillamente que de las afueras depende de restaurante y por tanto no podemos separarlo de esa palabra. Así, tenemos que incluir todo este sintagma dentro de la estructura de la que restaurante va a funcionar como núcleo del sintagma. Y así, toda esta estructura desempeñaría la función de complemento del nombre. Por fin, en análisis se quedaría de la forma que veis. Bien, quiero llamar vuestra atención sobre un hecho que en muchas ocasiones me he encontrado en los exámenes y es un análisis tal que así.
Como veis, se incluye solo dentro del sintagma nominal el determinante, el adyacente y el núcleo, y se deja fuera el sintagma preposicional complemento del nombre. Este análisis es erróneo, ya que este sintagma preposicional con función de complemento del nombre debe incluirse en la estructura del sintagma nominal cuyo núcleo es restaurante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver a continuación un ejemplo mucho más complicado que el anterior. He quedado en un bonito restaurante de las afueras de Madrid. Siempre empezamos señalando el verbo y a continuación nos vamos al final de la oración y vamos poco a poco de la morfología a la sintaxis. Y así, Madrid es nombre, por tanto núcleo, sintagma nominal, de enlace y todo ello sintagma preposicional. Antes de continuar con el análisis, debemos pararnos y preguntarnos lo siguiente. Si tengo un sintagma preposicional y tengo un nombre antes de ese sintagma, es probable, solo probable, que este sintagma sea complemento del nombre de este núcleo. ¿Cómo hago para averiguarlo? Pues ya sabéis, cogéis todo el sintagma y os lo lleváis antes y después del verbo. Vamos a ver cómo queda. De Madrid, he quedado en un bonito restaurante de las afueras. Parece que no. Vamos con la segunda posición. He quedado de Madrid en un bonito restaurante de las afueras. Parece muy claro que este sintagma no se puede separar de esta palabra, por lo tanto quiere decir que es su complemento del nombre. Así pues, tendremos que incluirlo dentro de la estructura de ese nombre. Ya lo hemos analizado y veis cómo queda. Llegados a este punto tenemos la misma situación que antes, un sintagma preposicional con un nombre delante del que podría ser complemento. Vamos a ver si es o no complemento, es decir, vamos a averiguar si todo este sintagma es independiente o no. Cojo el sintagma y me lo llevo antes del verbo. De las afueras de Madrid he quedado en un bonito restaurante. Pues no, no tiene sentido. Probemos en la segunda posición. He quedado de las afueras de Madrid en un bonito restaurante. Tampoco. ¿Qué quiere decir? Pues claro, que es complemento de este nombre y que por tanto hay que volver a incluirlo dentro de la estructura del sintagma anterior, tal que así. ¿Veis? Es una estructura bastante más compleja que la anterior, pero es una estructura relativamente frecuente en lengua. Bien, hay otro complemento muy parecido al complemento del nombre que se llama complemento del adjetivo. En el complemento del adjetivo tenemos exactamente la misma situación que hemos estudiado en el complemento del nombre, con la única diferencia de que el sintagma preposicional a quien va a complementar no va a ser a un nombre, sino a un adjetivo. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos una oración, hemos terminado muy cansados de la caminata. Después de señalar el verbo, como siempre empezamos por el final de la oración. Caminata es nombre y núcleo, la, artículo, determinante, todo ello sintagma nominal. Con este enlace hace la función de término y todo ello forma un sintagma preposicional. Bien, como siempre que tenemos un sintagma preposicional con una palabra que no es un verbo antes, debemos pararnos y plantearnos si ese sintagma preposicional es independiente o si depende de la palabra que lleva antes. En el caso del complemento del adjetivo, también podemos recurrir a cambiar todo el sintagma de sitio y llevárnoslo igualmente antes y después del verbo. Otro de los trucos que podemos emplear para averiguar si este sintagma preposicional depende de esta palabra es simplemente eliminando esa palabra. Vamos a eliminar muy cansados y vamos a ver si la oración tiene sentido. Hemos terminado de la caminata. ¿Veis? No tiene absolutamente ningún sentido. Si eliminamos cansados de la caminata, se queda colgado. Así pues, quiere decir que de la caminata depende de cansados. ¿Cuál es la diferencia con respecto al complemento del nombre? Pues que cansados no es un nombre, cansados es un adjetivo. Así, este sintagma preposicional va a desempeñar la función de complemento del adjetivo. Y por lo tanto, vamos a tener que incluir toda esta estructura dentro de la estructura de la que cansados funciona como núcleo. Bien, pues esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.